Hola chicos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Es un gusto poder estar con ustedes ahora ya en esta clase inicial del ciclo. Ya ahora sí estamos iniciando ciclo escolar, jóvenes. Qué bueno es que podamos iniciar de esta manera. La semana pasada, bueno, pues estuvimos dando una breve introducción acerca de esta gran materia que es la materia de historia. Yo te recomiendo que si tienes alguna duda, vuelvas a checar el video de la semana pasada donde estuvimos analizando algunas situaciones referente a por qué tenemos que estudiar historia y la importancia de la patria. Por ahí precisamente dejé una actividad referente a esos dos conceptos, la importancia de estudiar historia, y en este caso historia de México, y también la importancia del pensamiento y ese sentimiento patriótico que todos debemos de tener, y más siendo nosotros mexicanos. Bien, pues hoy iniciamos ya una nueva aventura. Vamos a estar analizando lo que es el mundo prehispánico. ¿A qué nos referimos con el mundo prehispánico? Bueno, al mundo antes de la llegada de los españoles, antes de la conquista y antes de todo lo que se dio como un proceso de construcción o de reconstrucción o reorganización de la sociedad. El mundo prehispánico, cada una de las antiguas culturas que habitaron en México, y no solamente en México, sino en toda América, bueno, ellos ya tenían su propia identidad cultural, ellos ya habían desarrollado sus propias organizaciones, ellos ya tenían sus propias, en este caso, ideas y cosmovisiones acerca del mundo. Entonces, es muy interesante todo lo que vamos a ver, porque créanme chicos, cada una de estas ideas de las diferentes culturas, mayas, olmecas, aztecas, incas, en este caso, bueno, cada uno en particular tiene unas ideas realmente muy profundas. En este caso vamos a estar enfocándonos a la historia de México, el mundo prehispánico, y quiero darte brevemente lo que es el aprendizaje esperado de este primer trimestre. Organiza por etapas cronológicamente hechos y procesos del México prehispánico. Ahí está, muy fácil, muy sencillo. ¿Qué es lo que quiero que tú en este caso aprendas? Es que tú aprendas de manera cronológica todos los hechos y procesos del México prehispánico. Y para eso, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde nos vamos a ir ayudando de ciertas herramientas que podemos utilizar para que esto se vaya realizando. Quiero hablarte de las áreas culturales. Las áreas culturales nos ayudan en este caso a situarnos geográficamente para el estudio de la historia de nuestro país. En este caso vienen tres áreas culturales principales. Quiero que las repitas conmigo. Repite conmigo. Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Nuevamente. Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Quiero darte brevemente algunas características de cada una de ellas. Empezamos con Aridoamérica. Aridoamérica, en este caso, es la región al norte de México y sur de Estados Unidos. O sea, la región que técnicamente estamos habitando, Nuevo León. Pero no solamente Nuevo León, sino algunos otros estados como también son Baja California, Durango, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Sonora. En este caso, características de estos terrenos, ustedes lo van a ver, bueno, es el clima semiárido. En este caso, lo que permite practicar principalmente en algunas zonas la agricultura y también lo que es la pesca y la cacería. Cosas que aún se siguen conservando en la sociedad nuevoleonesa es lo que es la agricultura, pesca y cacería. La recolección de frutos, en este caso para las culturas prehispánicas, la recolección de plantas silvestres, como nopales, bellotas, zarzamoras y algunas raíces que se utilizaban para el alimento, hasta que hubo un cierto establecimiento de algunas culturas que comenzaron a cosechar, en este caso a sembrar y cosechar sus propios alimentos. Esas son las características de Aridoamérica. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver las características de Oasisamérica. Oasisamérica abarcó principalmente los estados de Sonora, Chihuahua y más hacia el norte para nosotros Arizona y Nuevo México, que eso era parte del territorio mexicano, pero eso lo vamos a ver más adelante. Su clima principalmente seco, pero con algunos ríos, como en este caso el río Yaqui, el famosísimo río Bravo, el río Colorado y el río Casas Grandes.
¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la mayoría de las personas que se hicieron sedentarias se establecieron alrededor de esos ríos y pudieron en este caso desarrollar también sus civilizaciones. En este caso, su agricultura se desarrolló parcialmente debido a estos afluentes de agua. Se caracterizó por la presencia de yacimientos de turquesa. ¿Qué es la turquesa? Bueno, es un mineral que lo vas a ver muy representativo y muy característico en las culturas prehispánicas, donde adornaban desde máscaras, hacían collares, pulseras, o en sus penachos hacían ornamentos de este material, realmente muy atractivo, que cuando los españoles llegaron se dieron cuenta que eran realmente muy hermosos por este mineral muy característico de esta zona. En este caso, bueno, esto propició que ellos comerciaran con otros pueblos este mineral, y las construcciones que principalmente desarrollaron fueron de adobe. Es el lodo que, bueno, ahí puse algunos ejemplos, cómo construyeron sus casas en zonas semiáridas, desérticas, pero con adobe, con bloques de lodo, y de esa manera desarrollaron sus viviendas. Estos son algunos vestigios de lo que fue Oasis América. Pasamos al siguiente, que es Mesoamérica. Mesoamérica abarcó los territorios que hoy ocupa la región del Bajío, centro y sur del país, o sea, toda la parte sur de nuestro país. Las áreas culturales de Mesoamérica comprenden en este caso 5 áreas culturales. El occidente de México, Altiplano Central, la zona del Golfo, lo que se conoce como la área de los mayas, el área maya, que es más hacia el sur, lo que es Chiapas, Yucatán, también lo que es Tabasco, inclusive también Guatemala y Belice, y la zona de Oaxaca, que también se desarrolló en medio de la selva. Todas estas regiones de Mesoamérica, bueno, se desarrollaron más culturas en esta región de Mesoamérica, de hecho es la más grande de las 3, porque se propició mucho la agricultura. ¿Debido a qué? Debido a que las condiciones climáticas eran favorables y las condiciones, en este caso también geográficas, eran muy buenas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a dar más características de Mesoamérica. La zona contaba con una gran variedad de climas, lo que facilita cultivos y la sobrevivencia de diferentes especies animales. ¿Esto qué hace? Bueno, favorece la caza, pero también comenzaron a criar algunos animales. Empezó la ganadería para ellos y la agricultura sobre todas las cosas. Como en este caso las lluvias eran en este caso más favorecibles, la tierra más en este caso fértil, bueno, se desarrolló más la agricultura. Abundancia de ríos, lagos, lagunas, favoreciendo la fertilidad de la tierra. La agricultura fue la base de la economía de los pobladores, principalmente el maíz y el frijol y algunas otras plantas de otras especies. Asimismo, dicha actividad, bueno, permitió el sedentarismo. ¿A qué nos referimos con el sedentarismo? Bueno, que se establecieran ya los pobladores y comenzaron a desarrollar sus propias sociedades. No tenían necesidad de buscar más recursos porque ellos mismos ahí generaban sus recursos. En este caso, bueno, se comenzaron a desarrollar las primeras instituciones sociales, jefes y sacerdotes, principalmente los que estaban arriba de la población. Rasgos comunes, bueno, se desarrolló el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Bueno, la adoración de varios dioses, de diferentes dioses. Eso lo vamos a estar viendo a profundidad en la siguiente clase. Basamentos. ¿Qué son los basamentos? Lo que nosotros comúnmente conocemos como pirámides, estos son los basamentos. En México se desarrollaron basamentos, realmente no son pirámides. Las pirámides, como las de Egipto, vemos que terminan en una punta. En este caso, lo que está construido aquí en México se le denomina basamentos. Aunque se les llaman pirámides, nosotros vamos a ir atendiendo esta idea. Son basamentos. Calendarios solares, lunares, observación de los cuerpos celestes. Bueno, se desarrolló mucho la ciencia, en el caso también del conocimiento, las matemáticas y grandes obras de arquitectura e ingeniería. Bueno, Mesoamérica tiene mucho de qué hablar. Zonas culturales, esas fueron las zonas culturales. Ahora vamos a hablar de la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de lo que son horizontes o periodos culturales. Esto nos ayuda a situarnos temporalmente. Un periodo cultural, dice, nos permite ubicarnos temporalmente dentro del desarrollo cronológico de México prehispánico.
Recuerden, la historia se tiene que ubicar en tiempo y espacio. Ya hablamos de cómo ubicarnos en el espacio, o sea, geográficamente. Ahora vamos a hablar de cómo ubicarnos temporalmente. Para esto igual, 3 periodos principales: preclásico, clásico y posclásico. El preclásico o formativo abarcó del 2500 antes de nuestra era al 200 después de nuestra era. Durante este periodo, bueno, los pueblos sedentarios dominaron técnicas agrícolas, surgieron grandes aldeas, edificaciones y centros urbanos. Digámoslo así, el comienzo. Después, el periodo clásico, del 200 de nuestra era al 900 de nuestra era, bueno, se formaron durante este periodo los grandes estados que controlaron los grandes territorios mediante el comercio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fue el esplendor de ciertas civilizaciones como los mayas. En este caso, el comercio que se pudo desarrollar en ese tiempo, el control militar hizo que los pueblos mayores o los pueblos más grandes controlaran a unas poblaciones menores y de esa manera comenzaran a cobrar algo que se le denominaba tributo. ¿Qué era un tributo? Bueno, que ciertos pueblos con menor fuerza dieran a aquellos pueblos con mayor fuerza cierta parte de sus cosechas, cierta parte de su gente para poder vivir en una relativa paz. Después, en este caso, bueno, se profundizó el estudio de las matemáticas, astronomía, arte y escritura. El esplendor, como les dije, el mayor representante del periodo clásico, bueno, los mayas. Vamos a ver el siguiente periodo, que es el periodo posclásico, 900 de nuestra era a 1521 de nuestra era. Inició el colapso de las grandes civilizaciones, en este caso, bueno, de los mayas, pero el surgimiento de una gran civilización que fue la última civilización que tuvo el encuentro o el choque con los españoles. En este caso, los mexicas, que desarrollaron toda la gran Tenochtitlán, todo lo que es la cultura azteca. Y en el caso de ellos, bueno, características de este periodo, se desarrolló la cultura azteca, pero también generó grandes cambios en las regiones, ya que se comenzaron a hacer alianzas de ciertos señoríos y floreció en este caso, bueno, civilizaciones con un esplendor dominante y militar, hasta que en 1521 llegan aquí los españoles y bueno, viene todo ese proceso de lucha y después de conquista. Todo esto, ¿qué es lo que causó? Bueno, el colapso del México prehispánico y el surgimiento, la mezcla ahora de la cultura europea con la cultura o las culturas que estaban en el Nuevo Mundo, en este caso, América. Para concluir rápidamente, la siguiente diapositiva nos va a ayudar a concluir. Por un lado tenemos las áreas culturales. En este caso nos permite situarnos, dijimos, geográficamente, el desarrollo de los pueblos y civilizaciones que coexistieron en determinada región precolombina o antes de la colonización, Oasis América, Árido América, Mesoamérica. Por el otro lado, los horizontes culturales, periodo que nos permite ubicarnos temporalmente, las manifestaciones culturales de cada región, tipo de herramientas, ceremonias, cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se divide ahora en 3 periodos: preclásico, clásico y posclásico. Ahí está la diferencia entre área cultural y horizonte cultural. Yo te motivo a hacer la siguiente actividad. En la siguiente diapositiva vamos a ver una pequeña tabla que nos va a ayudar a situarnos para lo que es la actividad que va a quedar como tarea. En base a la presentación que yo te acabo de dar, bueno, realiza un cuadro en tu libreta, y este cuadro es un cuadro comparativo en donde manifiesta las características de los horizontes culturales y las características de las zonas geográficas de México. Ahí está muy claro en el cuadro. Por un lado está horizonte cultural, preclásico, clásico y posclásico. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, en cada cuadrito vas a poner las características de ellos. Y por el otro lado, la zona geográfica nos va a permitir ubicarnos, en este caso geográficamente. Vas a poner las características de Oasis América, Árido América y Mesoamérica. Muy fácil, muy sencillo. Esto te va a ayudar a recordar. La siguiente clase vamos a estar hablando acerca ya de lo que son las culturas que se dieron durante los periodos y durante las zonas. Es lo que vamos a estar viendo. Yo te motivo a que puedas checar nuevamente este video para realizar
tu tarea. Muy fácil, muy sencillo. Toda la información está técnicamente en las diapositivas. Bueno, chicos, pues que pasen un excelente día, tarde, noche o madrugada. Hasta luego.